Una pregunta que nos suelen hacer mucho es si Jesús conocía la Biblia, si la leía, cómo la aprendió. Bien. Esa es una típica pregunta que sale mucho en los cursos. Suelen hacerla. A ver, hay dos momentos que nos ayudan. Hay un momento al comienzo en el Evangelio según San Lucas especialmente donde dice que Jesús se puso de pie y fue a leer el rollo de Isaías. Con lo cual, gracias a eso sabemos que Jesús sabía leer. Hay otro pasaje donde el famoso de la pecadora perdonada se suele conocer, donde dice el evangelista que Jesús empezó a escribir en el piso, con lo cual también sabemos que Jesús sabía escribir. Ya por lo pronto arrimamos el bochín a dos respuestas claras. Sin embargo, por estudios de la tradición de la época de Jesús, cómo solía ser, primero tenemos que eso a nosotros nos cuesta, acostumbrarnos que era un pueblo de tradición oral. La mayoría era analfabeto, como decías vos hace un rato, no es que todos tenían bibliotecas, Biblias y libros en sus casas, no existía eso, no existían los libros, existían los rollos, entonces era más engorroso el asunto todavía. Así que no es que Jesús tenía libros, iba y venía del colegio, tampoco existía. Esto de la tradición oral hace que la enseñanza sea más en casa. Yo tuve la gracia de estar en Angola misionando y uno ahí va captando lo que es la cultura oral a través del fueguito de la noche donde se está cocinando, los padres van enseñando a los hijos, viene el vecino. Sí. Se contaban las historias. Se van contando las historias del Antiguo Testamento y así van retomando ciertas cuestiones que están clarísimas. Después ahondamos en eso, que Jesús conocía el Antiguo Testamento. Y por otro lado, las sinagogas eran como los focos de enseñanza. Se cree que alrededor de la sinagoga era donde los chicos o la gente aprendía a leer y a escribir, con lo cual venía de la mano con las Sagradas Escrituras. Sí, y también tenemos un pasaje emblemático también de San Lucas, que es cuando Jesús se pierde en el templo, ¿no? Que está entre los doctores de la ley. Bueno, quizás nosotros no captamos que es un doctor de la ley, pero bueno, una persona versada en la Sagrada Escritura de una forma que casi nosotros no podríamos, por supuesto, ni acercarnos. O sea, conocían, la verdad es que, como vos decís, con el tema de la tradición oral, se conocían el Antiguo Testamento, se lo conocían de memoria. Y hasta ahí en ese pasaje dice que todos los doctores estaban admirados de cómo Jesús hablaba. Es decir, que él tenía un conocimiento, evidentemente, de la Sagrada Escritura. Podemos ponerle un 10 a María y a José porque algo bien le enseñaron bien. Está bien. Y consulta, en esta línea que hablas de los doctores de la ley y demás, a veces en los evangelios y también en los hechos de los apóstoles aparece con claridad como si hubiese bandos, diríamos hoy, que de golpe están los doctores de la ley, están los fariseos, están los escribas, están los celotes, que bueno, alguien que no leyó nunca esto, claro, que no conoce. Son como, podríamos decir ahora, facciones, secta. La palabra secta quizás no es muy simpática, ¿no? No es muy feliz, pero bueno, eran como dentro de la misma tradición judía, eran distintas formas de entender la ley. Para ellos una cosa importante que quizás no hablamos, bueno, después podemos hablar un poquito de eso, que la parte fundamental del Antiguo Testamento para la tradición judía es lo que se llama la ley de Moisés o la Torá. Para nosotros que usamos más palabras que vienen del griego, le llamamos el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia. A ver, Patricio, si sabés. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muy bien. Aprobé como María José. Me están tomando examen. Parece que estudiaste. Muy bien. Bueno, para ellos era fundamental estos primeros 5 libros, por más que también tenían los libros proféticos, esto que llamamos también los escritos, bueno, los salmos. Sin embargo, esto es como el corazón, digamos, de la ley. Para ellos son estos 5 primeros libros. Cuando hablan de la ley, hablan de eso. La ley y los profetas están hablando. Pero bueno, para no irnos por las ramas, bueno, los fariseos, por ejemplo, tenían una lectura muy literal y muy exigente de cómo había que seguir esta famosa ley de Moisés. Y era como que consideraban que el resto de alguna forma eran impuros o no lo hacían bien.
tenían como un cierto desprecio por la gente que no cumplía a rajatabla todo, cada coma de la ley. Que dentro de los fariseos también había como corrientes y escuelas, algunos más exigentes, otros menos exigentes. Después estaban los saduceos, que eran, en realidad estaban en torno al templo, era lo que rodeaba el sacerdocio de Israel. Y bueno, de alguna forma eran como una suerte de élite, ¿no? Eran considerados, bueno, tenían como más autoridad, bueno, porque estaban ligados al templo, que era como el centro de la vida religiosa de Israel. Todo esto hacía también que fueran más afines o menos afines al Imperio Romano, que estuviesen más con la gente o menos con la gente. Después estaban los esenios. Si alguna vez alguien escuchó hablar de Qumran, que está ahí, es un monasterio que está, bueno, quedan las ruinas, ¿no? Pero muy cerca del Mar Muerto. Bueno, allí estaba esta comunidad monástica que se dedicaban al estudio de la escritura. Bueno, a su vez también tenían sus propios escritos. Sus propios rituales. Sí. Y bueno, por ejemplo, gracias a los esenios, que no sé si me estoy yendo un poquito por las ramas, pero bueno, con confianza. Gracias a los esenios, que en el año 70, bueno, hay una gran rebelión de parte de los judíos hacia los romanos que ocupaban la Judea, digamos, todo lo que nosotros llamamos la Tierra Santa. Hay como una rebelión y bueno, entra el ejército romano, bueno, hay persecuciones, muertes, bueno. Y los esenios, antes de huir, y para que no les destruyeran todo su riquísimo patrimonio que tenían, justamente tenían copias de la Sagrada Escritura, las esconden en unas vasijas de barro y las esconden a su vez esas vasijas en unas cuevas. Y recién después de la Segunda Guerra Mundial, por un pastorcito que estaba ahí, que se pone a tirar piedras... Le debemos mucho a ese pastorcito. Sí, se pone a tirar piedras a una cueva desde lejos y bueno, siente como un ruido raro, va a investigar y aparecen todos estos manuscritos, bueno, que son de una riqueza incalculable porque nos traen realmente la Sagrada Escritura, exactamente como se terminó de escribir, digamos, como se terminó de copiar en el año 70 después de Cristo. Y bueno, y nosotros lo que vemos es que no hay demasiadas diferencias con los manuscritos que tenemos ahora. Por ejemplo, el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento, mejor preservado, es el de Leningrado, que es más o menos del 1000. Y bueno, comparando esto que se encuentra en Qumran con estos del Leningrado, bueno, obviamente siempre hay diferencias de copia, algunas pequeñas diferencias de copia, pero no hay nada así que uno diga, uy, en realidad en el 1000 escribieron de vuelta la Biblia. No, es Descubrimos la similitud, ¿no? Casi la copia exacta, sí, con estas diferencias, pero de los textos más antiguos, gracias a esa ovejita que se perdió y a ese pastor. Muy bien, de la mano de esto también fuimos viendo justamente que hay muchas diferencias en el judaísmo de la época de Jesús. Esto claro, antiguamente no se sabía tanto, por ahí nosotros conocemos el judaísmo rabínico, que es el que conocemos actualmente, pero desconocíamos mucho de esto. Esto fue un gran descubrimiento que nos permitió abrir la cabeza también para entender mejor la Biblia y ciertos pasajes. Hay un pasaje muy lindo respecto a esto. Muy lindo, me encanta, pero porque me encanta Pablo, ¿no? Que Pablo está preso y en un momento cuando lo van a juzgar dice, bueno, a mí me están juzgando por ser fariseo, hijo de fariseo, y justamente estaban los fariseos y fue maquiavélico lo de Pablo, se armaron los bandos diciendo, no, por ahí lo están agarrando por haber escuchado algo de un espíritu, porque unos creían en la resurrección de los muertos, los fariseos. Y los saduceos no. Los saduceos no. Entonces, creían en los espíritus los fariseos, los saduceos no. Muchas de estas cosas uno no las sabe, pero también son teologías o cuestiones de fe que se van también como asentando con el tiempo. No es que Dios creó el mundo, agarraron la Biblia, sí, el credo y ya tenían ahí. Ya estaba todo. No. Así que bueno, todo esto, parte del estudiar la Biblia, nos va ayudando a profundizar en estas cuestiones. Y una cosa muy importante que está relacionada con esto es que, digamos, nosotros los cristianos
o sea, nuestro origen es judío, porque nosotros, bueno, Jesús era judío, su madre era judía, sus discípulos eran prácticamente todos judíos. O sea, Jesús es un judío del siglo I, ¿no? Entonces, entender, conocer y amar el judaísmo es muy importante para comprender la Sagrada Escritura y para entenderlo a Jesús. Aprovechemos que te dije hace un ratito, después lo profundizamos. La relación entre Antiguo y Nuevo Testamento. Sí. ¿Qué quiere decir que el Antiguo haya su plenitud en el Nuevo Testamento? ¿Qué es lo que hay de fondo, que es un poco esto que venís diciendo? Bueno, por un lado, o sea, nosotros cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, podemos leer el Antiguo Testamento como lo leen los judíos. Es decir, como la historia de su pueblo, de Dios que les habla, que les da la ley, y bueno, y las vicisitudes que van viviendo a lo largo de la historia. Pero nosotros, los cristianos, le añadimos algo, lo leemos como un texto profético, para nosotros contiene una profecía que, digamos, en general, ¿no? Que haya nosotros decimos, encuentra su cumplimiento, su plenitud en Jesús. Es decir, Jesús viene a cumplir, digamos, Dios se sirve, Dios tiene como una suerte de pedagogía, ¿no? Donde va educando a su pueblo, ¿no? Y le va haciendo como distintas promesas a lo largo de la historia, y bueno, y Jesús cumple, o sea, lleva a su plenitud lo que dice el Antiguo Testamento. Bueno, quizás lo que la gente más tiene a mano para entender, o eso es la famosa profecía del Mesías, ¿no? ¿Quién es este Mesías? Bueno, para poner un ejemplo, el mesianismo nace con una profecía que Dios le hace a David, el rey David, para situarnos en la historia, David, año 1000 a.C., donde le dice que siempre va a haber un descendiente de David en el trono. Esto está en el segundo libro de Samuel, si lo quieren consultar, en el capítulo 7. Bueno, entonces, cuando después Israel vaya al exilio y sea conquistado por Babilonia, y ahí ellos se van a poner a meditar sus escrituras, van a decir, pero ¿cómo? Dios nos prometió que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono, y resulta que ahora nosotros somos prisioneros de Babilonia, no tenemos rey, no tenemos nada. Entonces, bueno, ahí es donde, meditando la escritura, dice, bueno, pero Dios siempre cumple sus promesas, y bueno, empiezan a pensar en este Mesías, que la palabra Mesías en realidad quiere decir ungido. En la antigüedad se ungía precisamente a los reyes, a los profetas, y entonces, bueno, que este ungido, que este Mesías iba a salvar a Israel, ¿no? Bueno, entonces el mesianismo es toda una corriente que hay dentro de la Sagrada Escritura, y nosotros decimos que, bueno, que Jesús viene a cumplir esta promesa de Dios de que siempre iba a haber un descendiente de David en el trono. Por eso, por ejemplo, los evangelios de la infancia, que están en el Evangelio de Mateo y en el Evangelio de Lucas, nos van a recalcar que Jesús desciende de David. De la estirpe de David.